de las posibilidades y todo lo que abre ICF para nosotros los coaches. Y encantada de estar en la Semana Internacional, donde tantos eventos, tantos conferencistas, también muy honrada de estar con ustedes, contigo, con Janet y Vivi, que me estaba apoyando el día de hoy a estar con ustedes. Entonces vamos a traer un tema que es interesante y tiene mucho que ver con los coaches. Venimos escuchando por mucho tiempo que está casi que es una tendencia a hablar de diversidad e inclusión y es un tema pues como muy actual y muy real. Y yo quise traer un poco la mirada de cómo los coaches hacemos todo este trabajo de diversidad y de inclusión y cómo se incluye esto en programas de desarrollo de liderazgo. Entonces déjenme compartir con ustedes un poco mi presentación y aquí estamos. Súper, entonces, diversidad, inclusión y desarrollo de liderazgo. Yo vengo trabajando en programas de desarrollo de liderazgo por muchos años y sin embargo en los últimos años he sido invitada a participar en programas que buscan justamente que haya mayor participación y representación. Y esas palabras son claves cuando estamos hablando de desarrollo de liderazgo. Y la realidad es que estamos en un mundo globalizado donde los seres humanos trabajamos en diferentes contextos, con diferentes culturas, y es un tema interesante mirar y los coaches que tienen que ver con todo esto. Y es por eso que estamos trayendo este tema de la Semana Internacional del Coaching. Y a mí me encanta arrancar un poco poniendo el tono de la conversación, hablando del propósito. Yo este, pertenezco a una organización que se llama Leadership Circle y les vamos a compartir cómo hacemos nosotros y cómo participamos con nuestros coaches y nuestros equipos de coaching en los programas de diversidad e inclusión y traigo hoy varias perspectivas. Una tiene que ver con qué está haciendo esta organización en eso, que es muy interesante. La otra es un ejemplo, un caso específico de cómo desarrollamos liderazgo en una comunidad específica, en una organización importante en Estados Unidos y cuál fue todo el proceso que hicimos. Y mi intención trayéndoles este caso es que ustedes se imaginen todo lo que es posible desde el coaching para acompañar líderes desde su identidad social y cultural. Vamos a hablar un poco de eso. Y, y por otro lado también contarles cosas que tenemos en común los latinos, que los latinoamericanos, ¿no? Y cuál es un poco el estudio que también hicimos, lo presentamos el año pasado, el estudio completo, seguramente ICF debe tener esa grabación por allí que es muy interesante, pero que tiene que ver con este tema de diversidad e inclusión, con el perfil del líder latinoamericano, también es algo interesante y les voy a hacer recomendar una buena recomendación de un libro y en eso vamos a tratar de estar este tiempo que vamos a estar juntos hablando. Pero cuando hablamos del propósito, pues tiene mucho que ver con lo que hacemos los coaches y sobre todo los coaches que nos dedicamos a desarrollar el liderazgo en las organizaciones o con los individuos. Nosotros creemos y existimos para evolucionar la práctica consciente del liderazgo. Y esa es una primera base para la conversación que vamos a tener hoy. Nosotros creemos que el liderazgo es una práctica consciente. Eso significa que no es de sentido común, porque si fuera de sentido común el liderazgo sería común, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es un mundo que tiene una necesidad importante de liderazgo. ¿Por qué? Porque este planeta necesita liderazgo y porque queremos despertarnos, y me encanta la palabra despertar, nos queremos despertar juntos, a que estamos unidos, a que formamos parte este, de lo mismo y que eso que pasa en Ucrania y que eso que pasa en Latinoamérica, que eso que pasa en África nos afecta a todos y que tenemos que conectarnos con que estamos unidos, ¿sí? Entonces, ese es un poco el tono de la conversación y nosotros, ¿por qué les estamos hablando y por qué van a haber datos? ¿Por qué van a haber números? ¿Por qué van a haber todo eso? Porque tenemos la base de datos más grande del mundo en desarrollo de liderazgo, ¿no? Hemos hecho más de 200.000 líderes evaluaciones, más de 3 millones de evaluadores, de evaluaciones. Tenemos más de 20 años de experiencia haciendo esto. Y a mí me parece importante traerles esto porque les voy a mostrar cómo podemos acompañar el desarrollo de líderes a partir de la información que tenemos. Muchos de ustedes tienen sus propias empresas de desarrollo o de coaching o de desarrollo de liderazgo
y saben lo necesario y lo importante que es tomar decisiones, pero con información. Y la información que les vamos a presentar hoy es una información importante. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros unimos teorías de liderazgo, últimos 50 años de teorías de liderazgo, creamos un marco para desarrollo, un modelo universal y aplicamos esto a nuestros líderes. Pero ¿quiénes hacen esto? ¿Quiénes son las personas que nosotros invitamos a hacer estos coaches? Coaches de todo el mundo, coaches con diferentes experiencias, con diferentes aproximaciones eh, a diferentes cosas, a diferentes modelos, y nosotros tenemos un marco para el desarrollo que acompaña a los líderes. Y este es el instrumento porque lo van a ver ahorita y vamos a ver cómo se aplicar en una comunidad específica, como les digo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, nosotros queremos acompañar el desarrollo de conciencia y para eso a mí me encanta esto porque es una explicación muy sencilla de algo muy complejo. Y la realidad es que tenemos, todos los seres humanos estamos experimentando el mundo como algo difícil. Yo creo que los coaches, todas las personas que estamos aquí, cuando nos sentamos con nuestros clientes, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa que siento que están con el agua hasta el cuello. O sea, como que si bien el coaching, bueno, ha existido desde hace tantos años, la pandemia, la pospandemia, esta nueva era que tenemos, ha acelerado. Es una industria que está creciendo, no está en declive, no está en desaceleración y ha acelerado la necesidad de los líderes, de los seres humanos de tener acompañamiento. Esa es una buena noticia para el coaching. Esa es una buena noticia para los consultores. Nosotros estamos viendo una necesidad imperativa en el mundo de desarrollar más conciencia. Y ese desarrollo de conciencia sucede porque el mundo se está viviendo como algo muy complicado. Cuando nosotros hablamos con nuestros clientes, nos dicen, sabes, antes de la pandemia yo creía que tenía las cosas bajo control, pero la realidad es que en este momento estoy sintiendo que trabajo 24 horas al día y no es suficiente, que cada vez tengo más trabajo, que estoy agobiado, que estoy sintiendo como que los recursos internos no me dan para responder a la complejidad del entorno. Entonces, la complejidad del mundo, y muchos, ustedes conocen el modelo de Immunity Exchange de Robert Keegan. Él básicamente dice que cuando un ser humano siente esta tensión interna, no está solamente sintiendo la tensión afuera o la complejidad del mundo, sino está sintiendo como su falta de recursos internos o su falta de complejidad o de tener un sistema operativo más complejo para responder a esa complejidad del entorno. Entonces, hablamos de brechas de desarrollo. Los seres humanos tenemos brechas de desarrollo. Yo les digo cómo aplico esto en mi propia vida. Cuando yo estoy sintiendo demasiado estrés, demasiada angustia, demasiada ansiedad, pienso, y es como mi oración, si pudiera decir, mi oración no es, Dios mío, quítame esta complejidad externa, sino ayúdame a desarrollar la complejidad interna para poder encontrar, para poderle hacerle match a este desafío que tengo allá afuera. Es decir, ayúdame a desarrollar los músculos, ayúdame a desarrollar la capacidad para poder enfrentar esa complejidad del entorno, y es lo que hacemos nosotros. Entonces, yo quiero contarles, o sea, hoy quería traer la voz de nuestra COO, que no puede estar aquí. Ella es nuestra Chief Operations Officer y le quisimos preguntar, voy a quitar mis audífonos para que la puedan oír, porque no sé si se puede oír sin mis audífonos. Denme un segundo. Aquí. Hola, hola. ¿Me escuchan? Háganme así. Perfecto. Entonces, vamos a escuchar cómo hemos aplicado nosotros estos, y estos son ideas para ustedes, todos los coaches que están aquí. Lo que queremos es que se imaginen cómo pueden traer su voz para traer un mundo donde hay más participación, donde hay más representación y qué hemos hecho nosotros. Entonces voy a dar unos minutos para que vean este corto video y miremos a ver cómo lo hemos hecho nosotros. Hello and welcome from Boulder, Colorado in the United States. I'm happy to join you today to share with you some information about how we use the universal model of leadership in our diversity and inclusion-based presentations. My name is Amy Felix Reese, and I am the Global COO of Leadership Circle, as well as I've been a certified practitioner since 2005. A lot of the work we do, or I have done with Universal Model, helps introduce the full context of all we are and all we bring
to our leadership. When we think about context, we think about community, religion, school, work, family, all of our life, but also all of those aspects of ourselves, seen and unseen. It might be neurodiversity, such as if one has a learning disability or a challenge or an adaptive way of speaking or looking at the world. It could be something that's very visible to each other. Regardless of what that is, that impacts the context of our reactive and creative being because it impacts our identity, which is at the circle of our universal model. And as we look at our universal model, identity is often overlooked as being in the center of the model. And so when we do work with the diversity and inclusion people, we usually start with an understanding of those internal and external factors that make up the full complexity of who we are. Now, I, in partnership with Aronde Creighton, who is our Chief Diversity Officer, have done a lot of work with Honda. And Honda Motors is really quite a diverse organization, and they're becoming more diverse because they want their organization to truly represent the people buying their vehicles and buying their engines. And so they've done a wonderful job with that over the last 10 years. I helped design the program 10 years ago, and we designed in those complexities that we bring to ourselves so that when we do the debriefs, the dialogue starts there. How might being the only woman in a room of male engineers who are mostly Japanese and you are a white American woman, how might that form or shape your leadership or how you're showing up? Those are aspects that we don't have answers for, but the individual we're debriefing does. So we can pose that question to them as they explore and increase their awareness of why they do what they do and what that potential impact is to them and to others who they're trying to lead. Those are some examples that we have woven into the Honda Motor program called LAMP, and it stands for Leadership Advancement Mentoring Program. There's a mentor who has been trained in diversity and inclusion as well as our leadership circle. And there's also a lot of development around one's own leadership path. We have a leadership development plan, and Aronde and I use the mat to get people together to work on the mat to help explore those intricacies. There's a lot of small group and large group conversations, and because they all go through a lot of our diversity exercises together, and again, be careful about using the term diversity. This is really about expanding our awareness, understanding, and appreciation of the complexities that make us us and seeing how they all come together in complex ways. But as we do that, they also have mentors they can be there to have these sometimes difficult conversations that you wouldn't normally have in a work environment, but they have them so that they're better able to explore and bring the best of themselves as in relationship with those they're leading in the organizations in which they're leading. So I hope that's been helpful to understand the inside out approach, one-on-one mentoring, diversity, inclusion, awareness, understanding, deep, rich conversations around the reactive and context throughout our lives and our organizations. And then taking that awareness to create paths forward through a leader development plan into the creative and integral places, to have the courage to have those conversations and the solid identity to know who we are, no matter what's happening outside of us. That's the work of the universal model, where we bring diversity and inclusion in, is to really understand and lift up appreciation across the spectrum. So we pause, we include, we make accessible
the highest and best for everybody. So I hope this was helpful. Thank you, Caro, for asking us to share our experience with it. And always I'm available for questions. Have a great session. Entonces, quiero compartir un poquito cuáles son las cosas que podemos hacer como acompañantes de otros, además de pues, que esta experiencia que quiso compartir Amy, que es una persona con la que yo trabajo, específicamente en un caso muy bonito del trabajo que hicimos con líderes, así se llama el programa Black and Latinx Leaders, en una organización, uno de los 10 más grandes bancos en Estados Unidos, que tiene más de 46,000 socios o personas que trabajan allí adentro. Es una organización gigantesca y básicamente una maravillosa practitioner de nuestra comunidad y una activista de la comunidad negra en Estados Unidos me invitó a trabajar con ella porque iban a trabajar con las dos comunidades, la comunidad negra y la comunidad latina dentro del banco. Y básicamente lo que querían, el objetivo del programa era desarrollar, elevar estos líderes a un nivel de vicepresidente. Eran líderes muy, muy buenos y sin embargo estaban encontrando en esta organización que había algo en su identidad social, y ya les voy a explicar un poco qué es eso, que estaba atravesándose para que ellos pudieran mostrarse más como el tipo de líderes que ellos de verdad eran. Y fue muy interesante el trabajo que hicimos. Les voy a contar cuáles fueron los componentes del programa para que se imaginen qué hacemos cuando acompañamos este tipo de programas, ¿no? Entonces, el primero, queríamos crear una experiencia de desarrollo de personas dentro de la organización que fuera compartida. Es decir, queríamos tener un grupo, un cohort de muy alto impacto centrado en la creación de redes de apoyo dentro de la misma organización, donde hubiera patrocinio, sponsorship y donde hubiera feedback, donde pudieran aprender acerca del impacto que estos líderes estaban teniendo dentro de la organización. Por otro lado, queríamos crear unas comunidades seguras para explorar la identidad y compartir experiencias. Y no hay que subestimar el poder de crear comunidades dentro de las organizaciones. Ya para este punto ustedes en esta conversación se dan cuenta de que mi pasión y la realidad es que yo ejerzo el coaching dentro del mundo organizacional y al mismo tiempo a veces nos imaginamos que hay cosas que dentro de las organizaciones como que no son tan bien vistas, y la realidad es que crear espacios de conversaciones, círculos de conversaciones acerca de lo que nos une y de lo que también nos diferencia es súper importante en el mundo organizacional. Queríamos crear ese espacio seguro y esa comunidad. Ya les voy a contar qué ha pasado un año después de haber hecho este programa, y proporcionar apoyo para la gestión del talento mediante la participación de esas cadenas de liderazgo. Ya les voy a explicar de qué se trata todo esto. Entonces, tuvimos esa posibilidad de crear esto. Hay un programa muy famoso de assessments y desarrollo de liderazgo que hace Korn Ferry en el mundo. Y al mismo tiempo esta organización dijo, y eso es un mensaje para los coaches que nos están viendo, y es, por mucho tiempo los coaches hemos pensado que yo hago el programa solo, ¿no? O sea, yo tengo mi propia empresa o trabajo con otros coaches y yo hago mi programa solo. Y la realidad es que nosotros como organización creemos que necesitamos abrir el ecosistema en el cual trabajamos y empezar a trabajar inclusive con esas personas que nosotros percibimos como nuestros competidores, porque tenemos mucho que aprender los unos de los otros y porque es una aproximación más amplia y generosa cuando abordamos los clientes entre diferentes organizaciones. Nosotros tenemos un caso donde trabajamos justamente con lo que se podría llamar la competencia y llevamos 5 años trabajando juntos con el mismo cliente y ha sido maravillosa el aprendizaje. Y entonces con Korn Ferry ellos hacían una parte, nosotros hacíamos la otra parte, ¿no? ¿En qué consistió este viaje de liderazgo para traer más conciencia a estos líderes acerca de quiénes eran? Básicamente lo primero, queríamos que tuvieran más claridad sobre la identidad como líder, y yo quiero traer un poquito el contexto de estos líderes de la comunidad, en inglés Latinx and Black, ¿no? Y la percepción de los demás.
creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con las migraciones en el mundo, pero la migración por ejemplo, los latinos en Estados Unidos, pues son a veces primeras, segundas, terceras generaciones las que están viviendo allí. No es el caso del Black community, ¿no? Y la realidad es que en estas generaciones ha sido difícil establecerse en ese país. Muchas veces han arrancado sus abuelos o sus padres o ellos mismos desde posiciones que no son las primeras en la organización. Y es muy interesante ver cómo yo acabo de participar como líder latina en un programa que hace McKinsey, donde yo fui participante en un programa de diversidad e inclusión, y éramos líderes de Latinoamérica, la mayoría viviendo en Estados Unidos, pero yo vivo entre Latinoamérica y España, y estoy en España. Y la realidad es que yo he aprendido cosas en estos programas como la angustia o todo lo que se ha relacionado nada más con nuestro acento cuando trabajamos con organizaciones de primer mundo, por decir así, y nuestra pasión, ¿no? Tuvimos una conversación en uno de estos cohorts donde hablábamos de por qué los latinos a veces nos podríamos sentir abrumados o como temerosos de compartir nuestra pasión y nuestras ganas y nuestras maneras en otras culturas, ¿no? Entonces, esa es una historia, la historia de la otra comunidad que tenemos aquí, y ahí estuvimos trabajando con mi colega, que les digo que es una activista tremenda en Estados Unidos, del Black Community, pues todo lo que ha costado realmente poder tener esa representación, esa participación. Ahora les voy a contar cuáles son algunos de los hallazgos y cómo tiene sentido con esto que les estoy diciendo. Por otro lado, queríamos desarrollar comportamientos, es decir, comportamientos de liderazgo, cuando todo esto está relacionado con liderazgo, comportamientos que estuvieran alineados con su estilo de liderazgo, es decir, no importa si la persona es introvertida, es extrovertida, pero comportamientos que les pudieran ayudar a ser líderes más visibles. Ya eran líderes en un cargo muy alto y hagan de cuenta que los íbamos a llevar al siguiente nivel. Y también queríamos construir una comunidad sólida con esos compañeros. Y era muy importante aplicar un plan de desarrollo de liderazgo y crear experimentos para que ellos fueran en sus mismas comunidades en las que pertenecían, es decir, sus mismos grupos de trabajo, sus mismos jefes, aplicando aprendizajes. Entonces, ¿cuál fue la ruta de aprendizaje que tuvimos allí, ¿no? Entonces, la primera, quisimos explorar temas relacionados con la cultura y la identidad y el éxito, y por eso empezamos esta charla hablándoles de, miren, nosotros trabajamos con desarrollo de liderazgo, tenemos un modelo, pero el modelo está basado en la identidad. Y yo misma he participado en ese programa que les cuento en McKinsey, y además en nuestra organización, el Leadership Circle, estamos trabajando también con eso. Yo quiero traer algunos conceptos de lo que es la identidad social de los seres humanos, o sea, esas cosas que nos pueden llevar a identificarnos, inclusive a sentir que nos comportamos dependiendo de eso, dependiendo de esas categorías, por decir así, de la identidad social. Cuando hablamos aquí de identidad, tenemos temas obvios, o sea, no obvios, pero temas como la edad. A veces tener una edad superior en algún entorno me da a mí cierto peso, cierto rango, llamamos nosotros en coaching, cierto rango, pero a veces ser la persona más joven del equipo también me da rango, ¿sí? Obviamente temas de género, por supuesto, como decía Amy ahorita, no es lo mismo estar en X cultura y ser yo una mujer o ser un hombre o tener otro género, ¿no? La raza, ¿no? Es lo que llamamos en identidad e inclusión el cuerpo de cultura, ¿no? Es como el cuerpo que habito, lo que representa, y simplemente por habitar este cuerpo, todos los supuestos, todo lo que sucede alrededor, porque yo habito este cuerpo que tiene esta forma, esta representación, ¿no? La etnicidad, si yo soy el partner status, estoy aquí traduciendo un poco, mi orientación sexual, mi nivel educativo, las clases, una cosa que en Latinoamérica es súper fuerte, la clase económica, por decir así, dónde estoy ubicado geográficamente, ¿no?
mi nivel laboral o mi rol, ¿no? Puede ser parte de esa identidad social, por decir así, mi lengua, mi nacionalidad, mi religión, si tengo habilidad física o no, la neurodiversidad, ¿no? Hoy en día nosotros trabajamos, y yo creo que está más abierto, trabajamos con personas con diferentes diversidades neuronales, ¿no? Con personas que tienen otros estilos, otras maneras de entender y de hacer sentido del mundo, ¿no? Entonces, exploramos temas relacionados con la cultura y la identidad y también la idea del éxito, porque la idea del éxito no es la misma si estoy en diferentes culturas, ¿no? Entonces, creamos un espacio seguro y una manera de comunicación, un lugar de comunicación de esa historia de liderazgo, ¿no? Y no se pueden imaginar la diferencia que fue tener esas reuniones donde ellos podían hablar de estas cosas, siendo personas ya muy exitosas, ¿sí? Porque a veces pensamos que solamente todos estos temas de diversidad e inclusión se deben traer en entornos más sociales y más vulnerables, pero fíjense lo importante que es traer estas conversaciones también en otro tipo de entornos, ¿no? Cuando hablamos aquí de mentalidad creativa, no es si la persona tiene creatividad, sino estamos hablando de una etapa de desarrollo de conciencia donde la identidad no está atada al entorno, sino, y todos los seres humanos hacemos un viaje para poder soltar nuestra identidad, ese gancho externo, es parte normal de las etapas del desarrollo de la conciencia, que nosotros nos identifiquemos para poder, como que después de la adolescencia, entramos en una adultez joven, donde necesitamos identificarnos y necesitamos pertenecer, pero para los que trabajamos en desarrollo de conciencia, pues sabemos que hay un punto donde tenemos que soltar esa dependencia del entorno y encontrar que nuestra identidad está definida de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, ¿no? Y reconocer y practicar habilidades que permitían el liderazgo. O sea, primero había un tema de conexión social, de trabajo más profundo con las etapas de desarrollo de la conciencia y también de mirar, bueno, ahora que entiendo todo esto, ¿cómo voy a ir a ser un líder más funcional, que puede traer más impacto y que pueda realmente mejorar la participación inclusive de nuevos miembros que vienen detrás mío en su camino de crecimiento en las organizaciones, ¿no? Entonces esa fue la ruta de aprendizaje y encontramos unos resultados. Este programa fue un programa de más o menos un año y medio. Ganaron comprensión de quién soy yo como líder, dada mi identidad, ¿no? Y yo me atrevo a decir que estoy muy apasionada por el tema porque yo trabajo en una organización donde yo soy la única persona latina del equipo directivo. También soy mujer y ha sido muy interesante explorar mi propia identidad social y reconocer cosas aquí con ustedes como que no, como que yo trataba de evitar eso desde muy chiquita, era como no importa, a mí me va a ir bien porque yo he estudiado mucho y yo voy a hacer las cosas bien y no entendí que también ahí hay una cantidad de cosas con las que yo tengo que liderar y ser más consciente de, ok, ¿qué significa tener este acento? ¿Qué significa venir de este contexto? Porque mi cosmovisión, mi manera de ver el mundo puede ser distinta a la de los demás. Hoy vamos a hablar de las competencias que se requieren desarrollar para acompañar a otros y para ser más amplios en nuestra perspectiva sobre los demás. ¿Y cuáles son las habilidades de vicepresidente, que es el nivel? ¿Cómo puedo ampliar mi red de contactos? ¿Cómo puedo realmente crecer en el soporte que yo recibo de una comunidad? ¿Qué habilidades puedo practicar a través del coaching? ¿No? Entonces, en nuestro modelo, ustedes no tienen que saber para nada, se los explico, es muy fácil. Nosotros hicimos unas evaluaciones individuales de liderazgo de cada una de estas personas, tanto de sus competencias, que es la parte de arriba, sus competencias creativas, como de sus estilos de liderazgo que aparecen cuando ellos están bajo tensión o miedo. Y cuando hicimos esto, este es un resultado muy espectacular. La sombra verde es lo que piensan los demás, la línea negra es la que ellos piensan de ellos mismos y el resultado es muy espectacular. Y básicamente sus habilidades relacionales, que son sus habilidades de autoconciencia son muy altas, su integridad es súper alta, pero esta parte que es una parte más de la tarea en sus competencias era muy buena, muy alta, pero era un poco más baja que la otra, ¿no? Con una efectividad de liderazgo en nuestro modelo le preguntamos a su gente, estos eran 19 líderes con los que trabajamos, le preguntamos a su entorno, ¿tú quieres seguir a este líder? Y la gente dice, sí.
lo quiero seguir, wow, me encanta, ¿no? Quiero ser como esta persona, las preguntas son muy desafiantes y al mismo tiempo encontramos algunas tendencias reactivas, pero muy, muy bajas. Entonces, cuando entramos a trabajar, dijimos, bueno, estos son líderes muy extraordinarios y sin embargo, en las conversaciones, en los procesos fue que encontramos dónde estaban los desafíos y en qué querían desarrollarse. Entonces, al final, nosotros terminamos teniendo 187 evaluaciones de estos 19 líderes, del jefe, de los pares, de sus reportes directos, de otros, y hubo cosas que nos llamaron mucho la atención. Hay una competencia de liderazgo en nuestro modelo que se llama autenticidad con valentía. Ahorita se las voy a mostrar la definición, pero básicamente es tener la capacidad de tener conversaciones difíciles y poner cosas sobre la mesa que otros son reacios a tratar. Y la realidad es que nos llamaba la atención que algunos de su jefe, sus pares los veían altos, pero su jefe del jefe, o sea, una persona todavía más arriba, imaginemos el CEO o pues un líder muy alto, generalmente los calificaban bajos. Interesante, ¿cómo me presento yo cuando estoy ante el poder o ante una figura de autoridad? Y tiene mucho que ver con nuestra historia y nuestro trauma colectivo, también de cómo nos presentamos ante las instancias de poder, ¿no? El pensamiento sistémico no es una de las más altas, el pensamiento sistémico, y en el logro, que es esta, tenemos el foco estratégico, el propósito y la visión, no son las competencias más altas, entonces, bueno, esto nos llamó la atención y dentro de la parte como de lo que aparece bajo el miedo, aparecen estos comportamientos que ya les voy a describir, esto solo para mostrarles, aparece el perfeccionismo, la sobreexigencia, el pasivo, el perteneciente y el complaciente. Entonces vamos a mirar un poco de general de qué se trata esto. Primero les hablo de qué es la autenticidad con valentía. La autenticidad con valentía en nuestro modelo mide la disposición, ya sea individualmente o en grupo, de adoptar posturas duras, sacar a relucir lo no discutible, tratar abiertamente los problemas de relación y compartir sentimientos, vulnerabilidades personales sobre una situación. ¿Qué pasó con ese proceso que les estoy contando? La mayoría de los líderes no tenía alta la autenticidad con valentía. Cuando nos reunimos con sus jefes, porque este proceso tenía sesiones de triada al principio y al final, o sea, el jefe, el coach y el líder o la líder, básicamente lo que encontramos es que los líderes les decían, me pareces buenísimo líder, pero no sé por qué no hablas en las reuniones, por qué no traes tu voz, por qué no manifiestas lo que piensas, ¿no? Y básicamente la conversación y a donde llegamos es, yo no voy a ser la persona que traiga los temas difíciles porque me ha costado mucho llegar a donde estoy. Sí, como que yo no quiero ser el disruptor porque hay temas muy difíciles de sacar y yo quiero ser la persona casi que, que siga creciendo sin molestar al sistema y sin confrontar el sistema. Entonces, miren qué interesante esto. Cuando estamos hablando de una comunidad con poca representación o cuando somos minoría, es más difícil traer nuestra autenticidad con valentía. ¿Sí? Es diferente traer lo que yo pienso cuando estoy con mis seres, mi familia, mi comunidad, que cuando yo estoy en un entorno donde yo no siento que yo represento a la mayoría. ¿Qué pasa cuando se carece de autenticidad con valentía? Puede que yo tenga miedo a ofender a los demás, que esté haciendo juegos políticos, o sea, como que quiera caerle bien a muchas personas, y dice que las personas que tienen baja autenticidad suelen guardar silencio sobre sus creencias ante la oposición y se someten a la autoridad incluso a costa de la afectividad del grupo o del servicio a un sistema más grande, ¿no? Entonces, miren qué interesante, la autenticidad con valentía como parte del liderazgo y vayan pensando cómo nosotros como coaches podemos apoyar a los diferentes líderes a que traigan más esa voz que se atreve, que confronta, pero también entendiendo con toda la sensibilidad, como decía Amy en el video que les mostré, que realmente puede ser muy difícil y puede representar mucho peligro y puede desatar como triggers, ¿no? Como cosas internamente que me pueden recordar que yo soy en ese sistema o yo me puedo sentir menos que, ¿sí? Es como cuando me meto en esa cajita, si alguno de ustedes leyó Anatomía de la Paz, me puedo meter en una caja donde yo soy menos que alguien más. Otra de las cosas que salió bajita es el perteneciente. Perteneciente, y tiene que ver con la identidad, está en esa parte de mí que quiere hacer caso y quiere cumplir con todo. Y yo creo que mi autoestima y mi seguridad viene de cumplir las expectativas de los demás. Ahora, en nuestra investigación también hemos visto que
Por ejemplo, para nosotros los latinos que crecemos y nos formamos, nuestra identidad está muy formada también desde lo colectivo, desde la familia. Es muy importante cumplir con los estándares de nuestra familia y atrevernos a desafiar eso es difícil. Y perteneciente tiene que ver con las estructuras de poder. Es esa parte, esa competencia o esa tendencia reactiva, queremos seguir las normas y cumplir las expectativas, sobre todo de los que tienen autoridad. ¿Sí? Y comprometemos nuestra capacidad creativa. Nuestro sentido de valía y seguridad se da en pertenecer. O sea, yo me siento como, ok, todo va bien porque yo estoy perteneciendo en las organizaciones, en estas comunidades específicamente encontramos un alto perteneciente. Ahora, ¿cuál ha sido nuestro estudio con líderes en general de Latinoamérica? Esta es como la ficha técnica. Déjenme terminar solamente decir algo que sucedió ahí. Trabajamos con estos líderes a nivel individual, a nivel colectivo, tenían sponsors, tenían reuniones con esos sponsors y la realidad es que después del programa muchos de ellos fueron ascendidos y cuando hicimos su reunión de triada otra vez con su jefe dijeron, me encanta que estás trayendo tu voz y todo eso. ¿Qué tuvimos que trabajar como coaches? Pues todas las creencias relacionadas con los miedos, nosotros los coaches que trabajamos con eso, los miedos a retar estructuras de poder o los miedos a traer nuestra voz y a poder confrontar y decir las cosas sobre la mesa. Los coaches somos buenísimos trabajando con las creencias asociadas con eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue nuestro estudio más reciente que hemos hecho con líderes en Latinoamérica? Este es un estudio interesante, estudiamos 2042 líderes. El cohort pasado es un caso de qué cosas podemos hacer desde el desarrollo de liderazgo y desde el coaching para acompañar a líderes a cumplir con esos objetivos de ese programa. Aquí queremos contarles que, bueno, evaluamos 19 países en América Latina y aquí pueden ver más o menos los países en los que estaban ubicados estos líderes y los porcentajes, 55% eran mujeres, con educación universitaria, con posgrado. Es decir, estuvimos trabajando con personas que hoy en día ya trabajan dentro de las organizaciones. De ninguna manera estamos diciendo que estos son, este es el perfil del líder latinoamericano. Les estamos diciendo, tuvimos una data muy interesante que quisimos analizar de las personas que han pasado por un proceso de desarrollo de liderazgo que encontramos de los líderes de América Latina. Entonces, algunas conclusiones de este estudio que pueden ser interesantes es que esos líderes han desarrollado sus competencias creativas son un poquito superiores que las del resto del mundo. ¡Wow! Interesante. Con el resto de nuestra base de datos global, la parte creativa es sus competencias. El equilibrio entre las competencias de relación y logro es similar a las del resto. O sea, como que si miramos en el mundo, estamos muy parecidos al resto de los líderes. Nuestro instrumento es profundo y no es como que muestra unas diferencias terribles en la parte de las competencias creativas, pero los líderes se están viendo más desafiados por las tendencias reactivas, es decir, nuestro reactivo es más alto que el líder global medio. ¿En qué? No en todo. En pertenecientes, se los acabo de explicar, en la sobreexigencia y la distancia. O sea, ¿qué es nuevo? La sobreexigencia, ¿sí? Y la distancia. Entonces, la sobreexigencia, perdón, explico, la sobreexigencia tiene que ver con esa parte de nosotros que nunca sientes que es suficiente y se exige a sí mismo y empieza a exigir a los demás. Yo lo vi totalmente en el programa que hicimos, donde los líderes básicamente todo el tiempo estaban exigiéndose más y más. Ustedes pueden haber oído hablar del síndrome del impostor, cuando sentimos que esas cosas y esos logros que tenemos casi que son fortuitos, eso es como, perdón, suerte. Y entonces yo no sé si ellos saben que yo no soy tan bueno como yo creo y tengo un sabotaje, un saboteador interior muy fuerte. Sí, tiene mucho que ver con el sobreexigido y la distancia es interesante y se las voy a mostrar en un segundo. Este es el perfil de los líderes más efectivos en Latinoamérica. Son líderes que tienen competencias creativas increíbles, que logran resultados impresionantes. Y sin embargo, ustedes no pueden ver esto, pero yo se los explico. Tienen la sobreexigencia altísima, a pesar de que son increíbles y tienen ese perteneciente del que estábamos hablando altísimo, a pesar de que son extraordinarios. ¿Por qué eso es raro? Cuando tú alcanzas como otro nivel de conciencia, es como si tú tuvieras ya un iPhone o un Galaxy super última tecnología y al mismo tiempo tuvieras un Nokia antiguo y quisieras hacer llamadas por el Nokia antiguo y seguir teniendo y tener un celular que sería capaz de hacer todo sin necesidad de usar como maneras antiguas o precarias o previas en las etapas de desarrollo para hacer las cosas. Y también tenemos los líderes menos efectivos porque claramente
En Latinoamérica también tenemos un liderazgo en efectivo y es mucho de tendencias reactivas y muy pocas competencias creativas. Bien. ¿Cuáles son los comportamientos más frecuentes? Número 1, pertenecientes, se los acabo de explicar, la relación con el poder. Hay una parte de esos líderes, se los traduzco en mis palabras muy simples, que quiere hacer caso y obedecer la autoridad. Y entonces yo me pregunto, ¿qué necesitamos como coaches cuando acompañamos a líderes que solo quieren hacer caso y qué tanto estamos desafiando eso dentro de nosotros mismos también? El segundo, esto es como un top 10, ¿no? De comportamientos de los líderes, es la sobreexigencia. Es una manera de controlar. Si yo me exijo lo suficiente, si yo trabajo hasta más tarde, si yo lo hago mejor, seguramente me va a ir bien. Y no siempre es así. A veces la sobreexigencia me agota a mí. No, perdón, siempre la sobreexigencia me agota a mí y agota al sistema. La tercera, que es fantástica, es nuestra competencia creativa más alta, es cómo nos preocupamos por los demás. Existe un libro que se llama Soul Salsa, ay, ahora olvidé la tercera, y es básicamente cómo se establecen las comunidades latina, negra e indígena en Estados Unidos y cómo ese aprendizaje que tenemos en la familia y en lo colectivo eleva el liderazgo, tiene que ver con liderazgo, eleva el liderazgo, o sea que el interés por la comunidad es más alto en Latinoamérica, en estos líderes, y el cuarto es la distancia. Entonces es interesante porque quiero pertenecer, ¿cómo es esto de que quiero pertenecer y estoy distante? Entonces vamos a leer qué es sobreexigido y qué es distancia. Sobreexigido es una medida, perdón, la redundancia de la medida en la que usted está en sobrecarga. Su creencia de que su valor y seguridad están ligados a lograr mucho a través del trabajo duro. Es decir, yo creo que tengo que trabajar duro y trabajar duro y trabajar duro y no necesariamente eso es lo que me va a llevar a ser un líder más exitoso. Y por otro lado, la distancia, mi seguridad y mi valor personal está en retraerme porque necesito protegerme. Yo necesito sentirme superior. Si ustedes miran esa lista, esas cosas que están en naranja, tienen mucho que ver con la inseguridad. ¿Sí? Y cuando estamos trabajando como coaches, acompañamos la seguridad o acompañamos a que el otro sea una persona más segura y tenga más autoconciencia. Es el trabajo de los coaches. Esta es una perspectiva muy bonita. La trajo y le doy siempre el crédito a Becky Andre. Ya no es candidate de doctorado, sino es doctora en desarrollo vertical, es decir, en cómo los seres humanos avanzamos en nuestra conciencia. La invitamos a un summit que hicimos en el Leadership Circle y ella trajo como dos maneras de ver la vida, como dos cosmovisiones. Y tiene que ver con la sabiduría indígena porque ella ha venido trabajando desarrollo de liderazgo en Estados Unidos con temas de sabiduría indígena. Y entonces hablamos de dos perspectivas. Existe una visión colonial y existe otro tipo de visión que tiene que ver la del mundo indígena y es muy interesante para nosotros aquí en América Latina que todavía tenemos la visión indígena. Entonces la visión colonial es una visión dominante del mundo, ¿no? Y créanme que aquí no estoy hablando de países o de historias porque nosotros fuimos colonizados en América Latina, conquistados, pero ellos también fueron colonizados muchas veces más atrás. O sea, esta es una historia que va más allá de una nación o como del viejo continente, del nuevo continente, ¿no? En la visión colonial del mundo, yo tengo miedo y entonces yo funciono desde el miedo tal como nuestro modelo y yo estoy atrapado por algo o estoy evitando algo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué me sobreexijo? Porque yo quiero evitar fracasar, ¿sí? La autoridad está afuera. Lo que diga mi tarjeta de presentación, eso es lo que soy, ¿sí? Mi autoridad me la confiere el rol que tengo, el cargo que tengo. El uso de las palabras es interesante porque podemos engañar para ganar. En el mundo corporativo eso muchas veces sucede, no pasa nada, le digo a mi cliente que sí le voy a entregar, pero la verdad sé desde el comienzo que no le voy a entregar y entonces esa puede ser una cosmovisión, una visión colonial del mundo, ¿no? Nosotros controlamos la naturaleza y miren dónde estamos con este calentamiento global, ¿no? El aprendizaje es fragmentado, tenemos especializaciones en las cosas, ¿no? Entonces el deber tiene que ver con mis derechos, yo exijo y dependiendo de cuáles son mis derechos, ¿no? Y hay una perspectiva de ganar, de competir, en un pensamiento dualista. Cuando hablamos de un pensamiento dualista, un pensamiento reactivo, un pensamiento socializado para los que están de etapas de desarrollo,
O sea, un pensamiento binario, las cosas son buenas o malas, blancas o negras, correctas o incorrectas. Y hay mucho desapego, hay mucho individualismo, hay mucho materialismo. La otra visión, que es la visión más indígena del mundo, tiene una visión más donde el miedo es una oportunidad para practicar las virtudes. Me encanta eso. No es la oportunidad de aplicar las virtudes. La autoridad es una autoridad que viene de adentro, por eso hablamos de etapas creativas. La autoridad viene de mí mismo. Yo soy el creador, yo soy el autor de mi historia, ¿sí? Las palabras, la veracidad es necesaria. Soy íntegro con las palabras, como decía don Miguel Ruiz, ¿no? Ser impecable con las palabras, ¿verdad? Y don Miguel Ruiz viene de la sabiduría tolteca, que es indígena también, ¿no? El aprendizaje es holístico, ¿no? No necesito aprender en cajones especializados, sino aprendo como ser humano desde la experiencia, aprendo de lo que hicieron otros, aprendo de la tradición. Y el deber está más relacionado con cuál es mi responsabilidad, accountability. Yo soy responsable, ese es mi deber, de lo que soy responsable, no cuáles son mis derechos y qué exijo yo, ¿no? La competencia está más relacionada en cuál es el potencial de lo que podemos crear juntos. Ya no hay tanta competencia, por eso hablaba yo desde el comienzo de trabajar con nuestra competencia, ¿no? Y el pensamiento no es dualista, es un pensamiento en colores, es un pensamiento que abraza, es un pensamiento más amplio. La conexión se da desde la empatía, desde el respeto y desde la curiosidad. Miren todas estas cosas que tienen que ver con el coaching, ¿no? Y las cosas pues son más espirituales, menos materialistas. De hecho, hay comunidades indígenas que no tuvieron monumentos ni nada de eso porque estaba, la naturaleza era su templo, ¿verdad? Pues miren qué interesante. Perspectivas, este es un cuadro que a mí me encanta decir. ¿Cuál es la competencia que debemos desarrollar los seres humanos cuando hablamos de culturas? Como claro, claro, tú nos hablas de competencias de liderazgo, pero ¿hay alguna relacionada con diversidad e inclusión? Esto me lo preguntaron hace 2 semanas en una certificación y la semana pasada. La competencia se llama competencia intercultural y si es algo adicional que tenemos que desarrollar. No lo mide el Leadership Circle, pero es algo adicional. ¿De qué se trata? Es la capacidad de cambiar de perspectiva. Me cambio las gafas y de adaptar el comportamiento a las diferencias y los puntos comunes culturales. Es muy interesante esto. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre hemos pensado, entonces, si yo soy el diferente, tú te tienes que adaptar a mí, ¿sí? Entonces es como, yo soy la persona diferente, te tienes que adaptar aquí. Y la realidad es que la competencia intercultural es una cosa mucho más amplia. Miren lo que dice aquí. Refleja el grado en que las diferencias culturales y los elementos comunes en cuanto a valores, expectativas, creencias y prácticas se superan eficazmente. Se consigue un entorno inclusivo y se abordan las diferencias específicas que existen en la organización o institución desde una perspectiva de adaptación mutua. Yo me adapto a que tú todavía no tengas la capacidad de incluirme. Mira lo maduro que se requiere para eso. Yo me adapto a que tú todavía no tienes esa competencia y sin embargo quiero ver cuáles son las comunalidades, cuáles son las cosas comunes y cuáles son las cosas que nos diferencian. Y sobre las cosas que nos diferencian voy a ser súper curiosa. Quiero escuchar y quiero entender a ver si mi mente se abre. Además nos ayuda a seguir evolucionando en nuestra conciencia. El exponernos a lo diverso nos ayuda a desarrollarnos, pero al mismo tiempo, ¿cuál es la evolución de esto? Que yo sepa actuar y ser exitoso con alguien que es diferente a mí. Por eso, líderes como Martin Luther King, Nelson Mandela no llegaron a enfatizar las diferencias, sino a buscar lo común y a buscar la comprensión, el diálogo, la conversación. Entonces, esta es una competencia muy importante y tenemos modelos que siguen esto. ¿Cuál es el éxito de esto? El éxito y el logro de los objetivos se abordan por cuando yo comprendo más profundamente las diferencias. Y las diferencias las aprendí en la cultura. Si yo hubiera crecido en otra parte del mundo, yo tendría otra cosmovisión. Todos estamos de acuerdo con eso. Entonces yo puedo entender, ok, yo he sido criada de esta manera, tengo esta historia de vida, reconozco los puntos en común, ¿sí? Pero luego actúo contigo. A ver cómo vamos a sacar adelante este país que se llama X, Colombia. Somos diferentes, votamos por personas distintas, somos de otra nacionalidad, vivimos en el mismo país, hay diferencias. ¿Qué tenemos en común? ¿Cómo vamos a sacar esto adelante? Es un lugar donde el liderazgo es más posible, ¿entiende? Es por eso que estamos hablando hoy de liderazgo, diversidad e inclusión, ¿sí?
¿Cuál es el rol del coach? Ya con esto voy terminando porque vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuál es el rol del coach? Esta es una pintura de Salvador Dalí que nos encanta usar en el Leadership Circle. Y es como emerger de la incrustación, es como nosotros vamos saliendo de cascarones en nuestra vida. Y hay una gota de sangre en esta pintura porque duele. Piensen en los momentos en su vida que ustedes pensaban de una manera opuesta como piensan hoy. Ustedes decían, eso es inconcebible, ¿no? O sea, no puedo entender que una persona haga esto y después tienes que pasar por una experiencia similar y dices, wow, la realidad es que tengo que salir de esa manera de pensar y moverme a otra. ¿Cuál es el rol del coach? Siempre me gusta decir, haz tu tarea. ¿Y cuál es tu tarea? Aquí la escribí. Como coach, cuando coaches o practitioners de liderazgo acompañamos a los líderes a explorar su impacto allá afuera en el mundo, estamos contribuyendo a su autoconciencia. Y a que esa autoconciencia aumente, los coaches trabajamos con incrementar la autoconciencia y la conciencia colectiva. Y a que lideren, porque todo esto que les he explicado hoy es para que los seres humanos lideremos desde un lugar más libre, auténtico y valiente. Nos lo merecemos. ¿Sí? Cuando yo soy una persona de X identidad social, raza, etnicidad y de esto, estoy en esta empresa, tengo un montón de ideas y me quedo callado por miedo, porque es que la historia, ustedes no saben de dónde vengo, estamos perdiendo todos. Pierde el líder individualmente, pierde la organización, pierde ese país de tener un líder que está aportando más cosas. Entonces, necesitamos gente, clientes que lideren desde lugares más libres, auténticos y valientes, y ese camino empieza por mí misma o mí mismo, ¿sí? ¿Cómo estoy liderando yo? ¿Cómo coexisto con otros coaches? ¿Cómo coexisto con mis clientes? Estoy haciendo mi tarea de mirar qué tanta competencia intercultural desarrollo, inclusive con ellos. A mí me ha parecido fascinante que en algún momento lo anhelé, hice una sesión de coaching con un colega hace 10 años. Me acuerdo que le dije, lo que más desearía sería trabajar con otras culturas para ver si yo soy mejor persona. Y es como si Dios, la vida, el universo me escucharon y dijeron, toma, trabaja con otras culturas, trabaja en tus propios sesgos, trabaja en tus propias cosas, y hoy en día disfruto enormemente trabajar con líderes, por ejemplo, en América Latina, y trabajo con sus jefes que son alemanes o suizos porque son una empresa grande, y entonces dicen es que esos líderes de X país siempre hacen las cosas así, y puede ayudar a facilitar la conversación de qué es lo que tienes que aprender tú, qué es lo que tienes que aprender tú, y cómo todos coexistimos en este sistema y sacamos adelante nuestros objetivos comunes, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Comprender diferencias aprendidas culturalmente. Yo se los dije ahorita en la competencia intercultural, reconocer puntos en común entre yo y otro, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros puntos en común? Y actuar desde este mayor conocimiento de formas culturalmente apropiadas que nos facilitan conseguir objetivos entre individuos y grupos diversos. En resumen, ¿qué se necesita? ¿Cuál es la competencia? A mí me encantan las competencias de coaching y por muchos años certifiqué coaches en Colombia de nuestra región. Y presencia. Presencia. Tiene que ver con la presencia. Claro, está la escucha, las preguntas poderosas, están todas las otras competencias, pero la presencia con una mentalidad integral de sí y, ok, lo que tú dices y qué más. Y también quiero traer esto y de construir con el otro. La mente de principiante, la curiosidad del niño, la curiosidad sin nuestros egos, ¿me entiendes? Es como necesito ser curioso. Tener un enfoque más holístico, más indígena, por decir así, cuando les mostré eso, un enfoque más holístico, de mayor empatía, de mayor compasión y de mayor respeto. ¿Cuál es mi recomendación? Yo les prometí al principio de esta conversación, se me pasó súper volando, una recomendación de un libro, porque siempre me gusta decir, oigan, la gente a veces me pregunta, ¿qué estás leyendo? ¿Qué puedo leer? ¿Dónde aprendo más? ¿No? Y este es un libro que se llama The Culture Map. Es un libro muy interesante. El libro tiene, Erin Meyer escribió el libro y dice, literalmente este es el subtítulo del libro, descifrando la forma de pensar, liderar y hacer las cosas en todas las culturas. Y una cosa que hizo ella fantástica es que diseñó 8 variables y pintó en general las culturas como si fueran unas escalas. Dijo, ¿dónde están los unos y dónde están los otros? Y mi propia vida tiene mucho de eso. Yo soy colombiana, mi esposo es catalán, tenemos una nena adoptada de China
Tenemos 3 continentes en casa, ¿no? Y ha sido súper interesante ver las maneras como nos relacionamos los unos con los otros. Entonces son 8 escalas. Cada una de esas 8 escalas representa un área clave que los directivos deben conocer, mostrando cómo las culturas varían a lo largo de un espectro que va de un extremo al opuesto. Un ejemplo, ahí se las pongo, pero un ejemplo es la comunicación. Hay culturas que necesitan mucho contexto, como mucho, tengo que, para poder comunicarme, tengo que explicar todo lo que está pasando, todo el contexto. Hay otras que dicen, vamos al grano, no me cuentes tanto contexto, ¿verdad? Hay otras que dicen la retroalimentación negativa directa y es normal en su cultura decir, no me gusta esto. Y es normal, nadie pelea y nadie se pone bravo. Pero en otras culturas, como nuestra cultura latinoamericana, la retroalimentación negativa es indirecta. Yo tengo que adornarlo. Si no, tú no me vas a recibir y yo te puedo estar diciendo la verdad. Sí, pero necesito entrar con otro tipo de conversación para tener una conversación directa. A veces somos como muy duros en decir, todo el mundo debería tener la comunicación directa y decir las cosas de frente. Sí, pero tenemos que entender que hay diferencias culturales y que a veces para poder yo tener los followers y el liderazgo que quiero, necesito entrar de otra manera, ¿sí? Persuadir, a veces las aplicaciones, es muy interesante. Cuando hay personas que llegan a dictar una charla en una cultura y nadie les pone atención y dicen, uy, pero qué gente tan inculta, ¿por qué no me puso atención? Es porque no llegué diciendo lo que era interesante para ellos. En algunos estos son los facts, las aplicaciones de esto, y entonces los convenzo. En otros yo tengo que hablar de por cuáles son los principios, los valores que estoy honrando. Son diferentes estilos de comunicación, ¿no? Entonces, y tenemos todo eso, me podría quedar explicándoles cada una de esas, pero el tiempo, hay culturas para las cuales el tiempo es lineal, hay otras para las cuales el tiempo es flexible y funcionan, y tenemos organizaciones exitosas en todo el mundo. No podemos decir que solo la manera de hacer negocios en Alemania o solo la manera de hacer negocios en Estados Unidos es la única, porque la realidad es que tenemos empresas en todo el mundo que son exitosas y tienen que lidiar con esas diferencias culturales. Bien. Quiero terminar con esta frase que dice, si tus acciones inspiran a otras personas a soñar más, a aprender más, a hacer más y ser más, eres un líder. Y somos apasionados por el desarrollo del liderazgo. Entonces, quiero dar las gracias a ICF por esta invitación a tener esta conversación de 1 hora. Y bueno, quiero saber si tenemos preguntas, comentarios, observaciones sobre esta charla que acabamos de tener. Muchas gracias, Carolina. Fantástico lo que hemos escuchado, lo que nos llevamos. Voy a darle el paso a nuestra directora de Impacto Social, Janet Gutiérrez, para que lea los comentarios en el chat y las preguntas. Adelante, Janet. Hola, Betsy. Carolina, muchísimas gracias. De verdad que a mí me llegó mucho todo lo que conversaste. Pienso que es un tema que está de actualidad, que se está pidiendo en las organizaciones y que para los coaches es súper importante. Mil gracias, trajiste muchísimas cosas valiosas hoy. Yo me voy feliz. Vamos a leer lo que nos pusieron en el chat. Magnífica presentación, muchísimas gracias. Vamos si tenemos preguntas. Bueno, recordamos que las grabaciones están para la próxima semana en nuestro canal. Aquí nos dice José Manuel, quisiera agregar, legitimar al otro, a los otros desde mi corazón al hacer coaching. También hablan del punto común con las diferentes culturas, la historia, las creencias en la interacción, la integración de los diferentes grupos. También Juan Manuel nos habla del tema de la edad, que es importante. Aquí no hay preguntas, pero de todas maneras, no sé si de nuestros asistentes quieran abrir micrófonos, levantar la mano, hacer una pregunta a Carolina, aprovecharla que la tenemos aquí. Entonces, no sé si alguien levante manito y quiera hablar, porque en el chat como tal no tenemos preguntas. Sí, Janet, voy a abrir micrófono aquí atrevida para preguntarle a Carolina, ¿cómo podemos apoyar a una persona que no ha estado expuesta a ese coexistir con diversas culturas? ¿Cómo apoyarla para que desarrolle esa competencia intercultural tan importante hoy día? Qué buena pregunta, porque es la mayoría.
La realidad es que todos estamos aprendiendo esto, ¿no? Aunque, inclusive aunque viajemos y aunque hagamos cosas, realmente cuando nos vamos inclusive de vacaciones tenemos choques con las culturas, ¿sabes? Como que es algo que tenemos que hacer por nosotros mismos, pero cuando tenemos un cliente que dice, me pasa mucho, ahora estoy trabajando en México y con un grupo y entonces me acuerdo que un cliente mío me decía, yo le quiero probar a nuestros headquarters, a los dueños, que los mexicanos sí podemos, ¿no? Me pareció lindo eso. Y sin embargo trato de pensar, ¿qué es eso que tienes que aprender de esa otra cultura, ¿no? Es como, ¿qué es eso que te está enseñando? ¿Cuál es el gimnasio? Si este es el gimnasio de la conciencia, de esta cultura con la que te estás enfrentando, ¿cuál es el desarrollo que tienes que hacer, no? ¿Qué es eso que te vienen a enseñar? ¿En qué son buenos esas personas para ti? A veces no pueden ver por las críticas que tenemos de eso, entonces empiezo diciendo, ¿qué es eso que sí ves, no? Por otro lado, muchas veces somos los coaches traductores entre las dos culturas. ¿Me entiendes? Cuando tú trabajas en una organización y tienen diferentes culturas, es muy interesante que tú puedas decir, ok, por ejemplo, es un líder alemán me decía, es que no me dicen las cosas de frente. Y le digo, ¿qué crees que está cuidando esa cultura? La relación, está cuidando la relación. ¿Cuál es su mayor preocupación? La armonía. Ok, ¿cómo creamos un espacio seguro para que haya una conversación valiente y auténtica? Donde esta persona siga honrando la relación y tú tienes lo que tú quieres, que es una conversación dura y directa, ¿no? Entonces nosotros podemos facilitar montones los coaches conversaciones donde los dos puntos de vista y donde las dos culturas pueden coexistir y le puedo traducir, oye, no es que no quiera ser directo, está cuidando algo más. Y tú estás necesitando claridad. Brené Brown tiene una frase que me fascina que dice, clarity is kindness, la claridad es bondad, es cuando yo soy una persona clara, yo estoy siendo kind, bondadoso con la otra persona, entonces tengo que traducir, es una resignificación en el cerebro. Aquí ser directo es ser transparente, aquí ser directo es poner en riesgo la relación. Los coaches tenemos que poder navegar en dos cosmovisiones diferentes, ¿no? Perdón, fue un poco larga la explicación, pero como que lo que quise fue traer eso, sí, sí. Gracias, Carolina. Como coaches, nos corresponde también, en algún momento trabajamos con líderes que hoy se enfrentan al desafío de estar, por ejemplo, ubicados en Bogotá, pero dirigir un equipo que está muy disperso. De repente, mi coachee es un gerente ejecutivo que está ubicado en Bogotá y tiene un equipo de miembros donde hay alguien en Brasil, hay alguien en México, hay alguien en Europa. ¿Qué sugieres tú? ¿Cómo podemos orientar a esos líderes en particulares que hoy en día, post pandemia, están enfrentando este reto? Buenísimo. Además, creo que somos casi todos. Yo creo que aquí los coaches deben tener clientes en todas partes. O sea que el reto, como siempre digo, es para nuestros clientes, pero para nosotros también. Es súper importante la escucha, desarrollar escucha activa para entender cuál es la intención profunda detrás de cualquier requerimiento. Sí, entonces yo tengo en este momento que les digo que estoy en España, pues mi equipo solo hay como 2 españoles y el resto tenemos alemanes, tenemos portugueses, de todo. Y entonces, si yo quería culturalidad, aquí estoy teniendo toda la diversidad. Y muchas veces le digo, mira, ni siquiera el lenguaje es el mismo. Parece que habláramos el mismo idioma, pero no es el mismo idioma. Entonces, a veces lo más sabio que podemos hacer son hacer preguntas poderosas y hacer preguntas simples. Es decir, eso que me estás diciendo, ¿qué significa? Estoy entendiéndote esto. No, estoy diciendo justo lo opuesto, ¿no? Entonces, ¿por qué el coaching es tan fundamental en el tema de diversidad e inclusión? Porque la comunicación. Los coaches trabajamos con la comunicación, nuestro instrumento es la comunicación. Entonces, todo lo que tiene que ver con facilitar la comunicación, facilitar el entendimiento, todo lo que hacemos de parafrasear, ¿sabes? De sintetizar, de hacer preguntas, de escuchar, de chequear qué estamos haciendo, todo eso es clave y podemos ayudarle a nuestros líderes a que aprendan competencias de coaching. Por eso es que me encanta que ahora ICF está invitando también a líderes a que se unan, a que formen parte de ICF, que no solamente son los coaches, sino también líderes, porque ellos también están necesitando desarrollar competencias de coaching para tener buen liderazgo. Sí. Gracias, Carolina. Janet, ¿tenemos más preguntas?
No, dicen, bueno, me encanta tu autenticidad con valentía, trabajando de manera, trabajando de forma intercultural y siendo siempre tú. También nos recuerda Carolina, de Vivian Matiz, nos dice, les dejamos la información relacionada con la certificación en el modelo Leader Circle. También tenemos que nuestros asistentes evalúen la experiencia durante esta conferencia en esta encuesta de Google Drive. También recordar que podemos pedir nuestras unidades, nuestros SUs en el correo de ICF Colombia. Y bueno, no sé, Betsy también nos tiene un código de descuento para nuestra afiliación que nos queda con el 20%, creo, de descuento, que es importante. No sé si tengan más preguntas, quién quiere abrir micrófonos. De verdad que es un tema. Pueden ser comentarios, o sea, no tienen que ser solo preguntas. Si alguien quiere traer algo, pues Comentar. O Sí. comentar. Muchísimas gracias, Carolina. En ICF Colombia estamos orgullosos que formes parte de nuestros miembros, de nuestros coaches de oro, como le decimos con mucho afecto. Para nosotros ha sido muy importante que hoy nos traigas esta mirada. Es un tema que no solo está en boga, sino que la International Coaching Federation este año le pone especial énfasis y nos pidió nombrar un líder en nuestro capítulo que se encargue de estos temas. Actualmente nuestro director de educación continua, Santiago Barragán, tiene todo el material y próximamente estaremos invitando a los miembros de ICF Colombia a un entrenamiento en el tema. Muchísimas gracias, Caro, por honrarnos con tu presencia. Para nosotros siempre es un placer escucharte. Siempre levantas la mano para acompañarnos en nuestra programación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos. Vivi, de todas maneras, les va a poner ahí mi correo electrónico si alguno tiene alguna duda. Yo encantada de contestarla fuera ya asincrónicamente fuera de este espacio. Y también para quienes están interesados en conocer más de lo que hacemos, pues encantados también contarles un poquito. Muchísimas gracias. Bien, y sí, como decía Janet, resulta que todavía hay coaches de ICF que no han renovado su membresía y están a tiempo. Tenemos un código de descuento del 20% de descuento que está vigente desde el 8 de mayo hasta el 17 de mayo. Aquellos coaches que quieran renovar su membresía pueden utilizar este código. Y además, las personas, coaches certificados que quieran afiliarse por primera vez a ICF también pueden utilizar ese código. Allí en el chat les dejamos el correo electrónico donde pueden solicitar sus créditos de educación continua. Recuerden que para nosotros renovar nuestra credencial y para completar otros requisitos de nuestra certificación, podemos presentar créditos de educación continua. Siempre le estamos apostando a la actualización, a traer programación de valor para ustedes, tal como pueden seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en Facebook, en LinkedIn, en Instagram como ICF Colombia, en YouTube también. La semana próxima estaremos publicando las grabaciones de esta programación de la Semana Internacional de Coaching Tan Nutritiva. Mañana tenemos otro ponente también invitado. Todavía hay programación. De aquí al sábado puedes seguir acompañándonos con tu valiosa presencia. Caro, un gran abrazo. Gracias por estar. Bexy, Carito, hay una pregunta aquí de David Eduardo Cardoso. Dice, tengo varias sesiones, talleres, programas con un equipo interdisciplinar en México en una multinacional. ¿Cuál es tu recomendación para abordar esta cultura dada tu experiencia? Gracias. Bueno, podemos terminar con esa pregunta. Qué cultura tan hermosa. Estoy muy enamorada de la cultura mexicana porque he estado viviendo ahí. Me pasa como a Betsy, ¿no? Que ya es más colombiana que quién sabe qué. Mira, yo pienso que hay una cosa que es muy interesante. La suavidad en algunas culturas es percibida como debilidad. Para mí, el desafío grande con esta cultura ha sido aprender que las maneras, los modales y todo esto es una manera de cuidar la relación, ¿sabes? Y como que por mucho tiempo no sé, hay historias sobre esto, ¿no? Que no se dice que no claramente, ¿no? Pero la realidad es que claro, hay que trabajar en la autenticidad con valentía y al mismo tiempo he entendido que no dicen que no porque no sean responsables, sino porque la realidad es que te quieren decir que sí.
¿no? Te quieren decir que sí, pero puede que no tengan ni el tiempo ni la disposición. Entonces es muy interesante y es muy importante chequear expectativas, hacer preguntas, verificar que realmente, por ejemplo, cuál es el tiempo, cuál es el marco de tiempo y ser como muy realistas. Y en mi caso, que lidero parte de mi equipo en México, también ha sido muy interesante. Soy intencional en que las personas den su punto de vista. Busco abrir espacios para que se traigan los puntos de vista y doy el tiempo para que las personas compartan eso, como tener un poco, sostener el espacio para que su perspectiva pueda aparecer. Gracias, Carito. Mira, Gracias, les Carito. cuento, hablando de diversidad, de inclusión, de esta competencia, de estas habilidades interculturales. Yo nací en Venezuela, casada hace 26 años con colombiano y nacionalizada colombiana hace 8 años. Y mira qué maravilla, qué oportunidad de ser venezolana y colombiana y ser presidente de ICF Colombia. Y no solo eso, sino tener la oportunidad, así como Carito está casada con un español, viven en México, viven en Europa, y tenerle esta oportunidad de poder vivir en otros países. He vivido en México, he vivido en Estados Unidos y aquí estoy de vuelta en Colombia. Qué bonito abrir nuestros corazones. Y por ahí alguien decía legitimar al otro, escuchar y encontrarnos en el otro. Para mí ha sido una experiencia enriquecedora poder identificarme en el mexicano, en el estadounidense, en el colombiano, encontrar un pedacito de mí en otras culturas. Muchísimas gracias, Caro, por llamar nuestra atención a este tema tan interesante y nuestra invitación, mi invitación personal es abrirle el corazón a esa persona que es diferente a nosotros, pero que también la apuesta a una vida bonita, una vida significativa llena de resultados. Así es, qué lindo, Betsy. Gracias por además traer eso, porque en un país como Colombia, donde hemos tenido todas estas situaciones sociales, económicas, políticas en este tiempo, es maravilloso y no, eres otra de las venezolanas muy exitosas que conozco en nuestro país, que están haciendo un trabajo maravilloso por contribuir a hacer país, así que gracias también por eso. Bien, un abrazo para todos, buen provecho, nos vemos pronto, sigamos conectados con la programación de la Semana Internacional del Coaching con más de 1000 eventos a nivel mundial. Felicidades, hasta luego. Adiós a todos, gracias.